Varios años antes de que todo saliera a la luz, el canal 8 Passengers había acumulado 2,5 millones de suscriptores, y la gente acudía a él precisamente por lo que Ruby Franke llamaba crianza. Ella y su esposo Kevin, ambos egresados de la Universidad Brigham Young y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, criaban a 6 hijos y lo hacían de manera pública, con cámara, explicando en voz alta cada decisión. Un hijo privado temporalmente de su habitación, una hija que no recibiría el almuerzo que ella misma había olvidado preparar. Disciplina, sí, pero cada paso con su justificación, cada norma con su lógica, cada consecuencia como lección. Para junio de 2020, el canal había superado el millardo de reproducciones, y Kevin diría más tarde que en su punto máximo generaba más de $100,000 al mes solo en YouTube. En pantalla había un hogar que parecía coherente y consciente. Una madre que no ocultaba sus métodos, que explicaba el porqué de cada decisión. Nadie preguntaba qué había detrás de la cámara. El 30 de agosto de 2023, en el pequeño municipio de Evans, Utah, un adolescente apareció ante la puerta de una casa vecina sin calzado. En los tobillos y las muñecas llevaba cinta adhesiva. La cámara registró las 10:50 de la mañana, visiblemente delgado, sin zapatos. Estaba a 400 kilómetros de su hogar en Springville, y a primera vista era evidente que el trayecto no había sido sencillo. Al principio nadie abrió, luego un hombre salió al porche y el adolescente habló con calma, sin lágrimas, sin pánico. Pidió una sola cosa, que lo llevaran a la comisaría más cercana. Cuando le preguntaron por qué, respondió brevemente: «Es un asunto personal». Los primeros intervinientes describirían su comportamiento con una sola palabra: estoico, impasible, como si se entregara, no como si se estuviera salvando. Y así era, en cierto modo. Como se sabría más tarde, Ruby y Hildebrand le habían explicado que para obtener el perdón, primero debía pasar por la penitencia y entregarse a la policía. Él lo creía y hacia allí se dirigía. Era ya el segundo intento. El vecino llamó al 911. Mientras su esposa traía agua, el adolescente añadió: «Hay una hermana allí dentro». Dentro de la casa estaba Jody Hildebrand. A partir de ese momento, todo lo que ocurría tras esa puerta cerrada dejó de ser un asunto privado. Los agentes entraron sin orden judicial, circunstancias de emergencia. Recorrieron toda la casa antes de encontrar lo que buscaban. En un pequeño cuarto oscuro junto al baño, una figura en el suelo. Sentada con las piernas cruzadas, completamente afeitada, apenas se movía. El agente Tobler diría después que en el primer momento simplemente no comprendieron quién tenía delante. Ella miraba hacia arriba en silencio. Los agentes preguntaban y ella no respondía. Tobler llamó a la detective Bate, que en ese momento permanecía con el adolescente. «¿Tienes una hermana menor?», le preguntó. «Hay una hermana. Ella está ahí». Así quedó claro quién habían encontrado. Era la hija menor de Ruby Franke, la misma que los espectadores de 8 Passengers habían visto en pantalla cientos de veces. El rostro parlanchín, vivo y reconocible del canal. Las siguientes 4 horas, los agentes intentaron convencerla de que se levantara. Solo funcionó una cosa. Tobler dijo: «Apuesto a que te gusta la pizza». Ella asintió. Trajeron pizza, pusieron música. Tardó mucho tiempo. Luego abrió lentamente la caja, y 4 horas después de haber sido encontrada, finalmente salió del cuarto por sí misma. Mientras la trasladaban al hospital, Ruby Franke llegó a la casa. Los agentes la detuvieron de inmediato. La detective Bate señalaría después que mientras continuaba el registro, ni Ruby ni Hildebrand preguntaron en ningún momento por el estado de los menores. Ambas fueron trasladadas a la comisaría. El interrogatorio de Ruby duró unos 3 minutos. Le ofrecieron agua, le explicaron que habían venido a hablar sobre los niños. Ella guardó silencio. Al cabo de 1 minuto pronunció: «Esperaré a mi abogado y nada más». Ese mismo día apareció en la comisaría Kevin Franke. Llegó por su propia voluntad, buscando información sobre sus hijos.
En ese momento figuraba como posible sospechoso. Los investigadores le comunicaron el estado de su hijo, desnutrido, en un estado físico que hablaba por sí solo. Quedó registrado el momento en que Kevin escuchó esto. «Lo siento, ¿cómo?», preguntó. Aquello no era un juego. Como establecería la investigación, Kevin había abandonado el domicilio familiar en julio de 2022. Ruby le había pedido que se marchara. Desde entonces no había visto ni a ella ni a los niños durante más de un año. En el expediente no apareció ningún indicio de su participación. Dejó de ser sospechoso. El 2 de septiembre de 2023 se formularon oficialmente 6 cargos de maltrato grave contra ambas mujeres. Delito de segundo grado. Sus nombres se conocieron en todo el país y enseguida surgió una pregunta que durante mucho tiempo quedó sin respuesta. ¿Cómo fue posible? En 2021 se publicó un vídeo en el canal 8 Passengers. Ruby sostiene la cámara con una mano, abraza a su hijo con la otra y anuncia a los espectadores que celebrarán su cumpleaños durante toda una semana. Él sonríe ampliamente en cámara. 2 años después, julio de 2023, el mismo cumpleaños. En el diario de Ruby hay una entrada. Hoy es su día, pero él ni siquiera sabe en qué mes estamos. Lo que ocurrió ese día lo describió el fiscal adjunto del condado de Washington, Zachary Wyland. Esa mañana lo sacaron al patio trasero, descalzo y sin agua. Ivins, Utah, julio. Hacía mucho calor, diría Wyland, y estuvo de pie en ese patio todo el día. Y esto es importante. No es la versión de la acusación reconstruida pieza a pieza, sino una anotación del propio diario de Ruby. Ella registraba lo que ocurría día a día, de mayo a agosto de 2023, con letra pulcra en páginas sin renglones. No para el tribunal, no para los espectadores, simplemente lo anotaba. 2 cumpleaños, uno ante la cámara, otro en unas líneas que no tenía intención de mostrar a nadie. Entre ellos no solo median 2 años, entre ellos algo le había ocurrido a la persona que sostenía la cámara en ambos casos. En el verano de 2020, el canal publicó 2 vídeos que los espectadores no pudieron ignorar. En el primero, el hijo mayor, Chad, mencionó de pasada que llevaba ya 7 meses durmiendo en un colchón inflable en el sótano. Castigo por una broma. Había convencido a su hermano menor de que iban a Disneylandia. Le quitaron la habitación. Kevin lo denominaría más tarde una historia de redención y superación de las dificultades. El vídeo fue eliminado rápidamente. En el segundo, Ruby explicó a los espectadores por qué le había negado al maestro que le llevara el almuerzo a su hija despistada en el colegio. «Espero que nadie le dé comida», dijo a la cámara, «de lo contrario no aprenderá». En Change.org apareció una petición directa. Indicios de negligencia, solicitud a los servicios de protección para que realizaran una inspección. Los trabajadores de los servicios de protección recibieron alrededor de 1000 denuncias al día. Los inspectores acudieron, inspeccionaron el hogar, interrogaron a todos y se marcharon. No se constataron infracciones y el caso se cerró. Ruby concedió una entrevista. Todo estaba sacado de contexto. La petición reunió 18,000 firmas. El canal siguió funcionando. El sistema miró y no encontró suficientes pruebas. Por aquella misma época, la familia recurrió a un especialista. Chad había sido expulsado del colegio para entonces. Un conocido recomendó a una asesora familiar con licencia. Se llamaba Jody Hildebrandt. Hildebrandt obtuvo su licencia de asesora clínica en Utah en 2003. En la comunidad mormona del estado ocupaba un lugar especial. Trabajaba con parejas y familias. Se especializaba en una temática que la iglesia consideraba una amenaza seria y la dirección de varias parroquias derivaba directamente a sus feligreses a ella. Su licencia fue suspendida durante 18 meses a partir de 2012 por la siguiente razón. Desde 2008, había transferido reiteradamente información confidencial de sus clientes, incluidos diagnósticos médicos, a la dirección de la iglesia y al Departamento de Disciplina de la BYU, sin consentimiento. A uno de sus clientes esto le causó un daño directo.
En 2013 le fue restituida la licencia, y aquí hay un detalle importante. Según la legislación de Utah, los antecedentes disciplinarios más antiguos quedan fuera del registro público tras un determinado periodo. Para cuando Ruby acudió a ella, el expediente de 2012 ya no figuraba en los registros accesibles. El programa Connect Science de Hildebrand se sustentaba en una única idea. Las personas viven en la distorsión y solo a través de su verdad pueden sanar. La ex cliente Stephanie Jones lo describió en una entrevista con NBC News de forma concisa. Todo venía de ella. Todo quedaba dentro. Kevin también se incorporó a un grupo masculino de Connect Science para trabajar en el matrimonio. Como se sabría después, 2 años más tarde, Ruby le pediría que abandonara su propio hogar. En agosto de 2021, Hildebrand llamó en un estado que Kevin describiría más tarde como de total desconcierto. Cuando llegaron a su casa, algo estaba ocurriendo allí. Ruidos fuertes procedentes de habitaciones vacías, extrañas marcas en los cristales. Hildebrand dijo que estaba sufriendo un ataque espiritual y se mudó a la casa de los Franke, ocupando la habitación de Shari, que para entonces ya se había marchado a la universidad. Por las noches comenzaron los rituales. Hildebrand caía en lo que Kevin denomina trances de posesión. Se sacudía, profería sonidos guturales, hablaba con voces extrañas. Ruby y Kevin se turnaban para imponerle las manos. Kevin diría después, en el documental de Hulu, que querían ayudar a Jody a superar aquello. Pronto se consideró que su participación era innecesaria. Ruby continuó sola y se trasladó a dormir a la habitación de Hildebrand. Fue entonces cuando Chad confesó. Había visto contenido para adultos y se había besado con chicas. Hildebrand y Ruby declararon que él era la fuente de la guerra espiritual en el hogar. Expulsaron a Chad, luego llegó el turno de Kevin, y este también se marchó. En la casa quedaron Ruby, Hildebrand y los 4 hijos menores. Evans es una localidad turística junto a las Rocas Rojas, en el sur de Utah. La casa de Hildebrand ocupaba casi 1,000 metros cuadrados. Por fuera, un apacible barrio residencial. Por dentro, un búnker de cemento en el sótano tras una puerta de acero. A partir de mayo de 2023, la Fiscalía del Condado de Washington describiría lo que allí ocurría como condiciones de campo de trabajo, sin camas, sin comida ni agua en régimen ordinario, sin libros, juegos ni conversación. Al hermano y a la hermana los mantenían separados. Estuvieron más de un mes sin verse, solo podían escucharse. De día, trabajo. Los materiales del expediente lo documentan con precisión. Cargar pesadas cajas escaleras arriba y abajo durante horas, permanecer de pie contra la pared sin apoyo durante horas, trabajar en el exterior descalzos bajo el calor de julio, cuando el cemento estaba abrasador. Esto derivó en graves daños en los pies. Cuando llegaban visitas, los ocultaban. Desde fuera, aquello parecía una casa normal en un tranquilo barrio residencial. Pero para entonces el adolescente ya había sido atado con cuerdas, y tras el primer intento de escapar en julio, el régimen se endureció. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, lo ataban con regularidad, a veces con cuerdas, a veces con esposas, a veces con ambas cosas. Lo colocaban en una posición que lo dejaba completamente sin posibilidad de moverse. Su estado como consecuencia de ese trato empeoraba sin cesar. Cuando la investigación preguntó por la cinta adhesiva en los tobillos, la que el vecino había notado en los primeros instantes, el adolescente respondió que era para las heridas. Así le habían explicado que ayudaba a cicatrizar. Y añadió, todo era culpa suya. Las heridas se trataban con una mezcla de miel y pimienta de cayena. No hubo atención médica. Un agente dijo en voz baja a su compañero, su estado físico era profundamente alarmante. El otro respondió, por eso no me quito las gafas. Cuando descubrían que había bebido agua a escondidas, eso se convertía en motivo adicional de castigo. El lugar de reclusión principal para entonces era el búnker del sótano, una habitación de cemento tras una puerta de acero, un inodoro, un lavabo, una nevera vacía, una cama abatible. Todo ese tiempo la hermana estaba en otra parte de la misma casa, en condiciones similares. Horas de ejercicios en la pared,
permanecer de pie sin apoyo, trabajar en el exterior descalza hasta que los pies mostraban las marcas de lo que había soportado. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Hildebrandt la sometió a sufrimientos físicos graves, dejándola en un estado que hablaba por sí solo. Paralelamente, se desarrollaba otro proceso. A la menor le explicaban que era malvada, que estaba poseída, que no merecía amor hasta que se arrepintiera de verdad, que el dolor no era crueldad, sino ayuda, que todo lo que ocurría se hacía por su bien. Esto no lo decía solo Hildebrandt, lo decía su madre. Para agosto de 2023, la menor llevaba el tiempo suficiente en aislamiento como para haber dejado de reaccionar ante personas desconocidas. Cuando los agentes la encontraron en el cuarto, no respondió a ninguna pregunta y permaneció inmóvil durante 4 horas, hasta que los sanitarios lograron convencerla de que se levantara. La Fiscalía del Condado de Washington consignaría en su resumen final: los menores recibieron tal nivel de manipulación emocional que llegaron a creer que merecían lo que les estaba ocurriendo. ¿De dónde surgió esa convicción en la madre? Queda reflejado en sus propias palabras, en el diario encontrado durante el registro junto a esposas, cuerdas y vendas médicas. La Fiscalía del Condado de Washington lo presentó entre los materiales del caso en marzo de 2024. CBS News describió el diario como un informe meticuloso, página a página, de lo que ocurría en la casa. No es una crónica en el sentido habitual, es una interpretación. Uno de los menores aparece en esas páginas descrito como satánico, que se desliza y acecha esperando el momento en que nadie mire. El ayuno, no la privación de alimento, sino un ayuno, disciplina espiritual. El trabajo bajo el sol abrasador, no un castigo, sino una oportunidad de penitencia. Cada acción recibe una justificación teológica. Las ataduras, el aislamiento, la negativa a alimentar, todo queda inscrito en un sistema dentro del cual resulta lógico. Y esto es lo que hacía de ese diario una pieza tan crucial para la investigación. Ruby no ocultaba lo que hacía, lo documentaba como una madre que cumple con su deber. En julio de 2023 apareció entre esas anotaciones una que los fiscales citarían públicamente. 5 palabras. Se convertirían en el documento más citado de este caso. En julio de 2023, Ruby abrió el diario y escribió como encabezado: Big Day for Evil. A continuación, la descripción. Lo sometió a una presión física extrema. Y dice en ese momento: el diablo te dirá que te estoy haciendo daño, pero en realidad te estoy salvando. Hay una anotación separada, sin encabezado, sin fecha. Él pide comida. Ruby escribe: no voy a alimentar al demonio. No es un fragmento sacado de contexto. Es la lógica central del diario, formulada sin rodeos. El sufrimiento, prueba de amor. La resistencia, señal de posesión. El dolor, camino hacia la salvación. El fiscal del condado de Washington, Eric Clark, diría en la rueda de prensa de marzo de 2024, refiriéndose a esas anotaciones: Ruby creía plenamente en lo que hacía. No fingía, no se lo ocultaba a sí misma. Creía. Y añadió: precisamente por eso el caso es tan grave, no porque la mujer fuera cruel, sino porque estaba convencida. En el diario no hay ni una sola palabra sobre de dónde surgieron esas convicciones, quién las formó, ni en qué momento exacto la madre que sostenía la cámara y explicaba a los espectadores cada una de sus decisiones comenzó a ver en su propio hijo a un demonio. Tras el arresto, hablaron personas que habían guardado silencio durante años. Jessie Hildebrandt, sobrina de Jody, concedió una entrevista a la cadena ABC en septiembre de 2023. Vivía bajo la tutela de su tía. Jessie contó que la sometían a restricciones físicas y privación sensorial, la aislaban durante periodos de hasta 12 horas al día, la obligaban a dormir en el exterior bajo la nieve, le prohibían cerrar la puerta. Si alguien le hablaba, debía mirarlo en silencio sin responder. Mencionó a informantes en su entorno que la reportaban por infracciones.
La explicación era la misma que luego sonaría en la casa de Ruby. Hay que hacer la vida tan incómoda que el pecado salga por sí solo. Confesaba cosas que no había hecho, diría Jesse, solo para que parara. Los detalles que describió en 2023 le resultaban, según sus palabras, muy familiares: cinta adhesiva, aislamiento, reclusión forzada en el exterior, la retórica sobre la posesión y el pecado. Todo esto ocurrió 10 años antes de que encontraran a la menor en el cuarto. La ex cliente de Connect Science, Stephanie Jones, describió la mecánica del programa por separado. Hildebrandt no toleraba otras opiniones. A los clientes se les enseñaba que quienes no habían aceptado la verdad tiraban hacia atrás, y de esas personas había que alejarse. La propia Hildebrandt decía recibir mensajes directos de Dios. Jesse lo formuló en su entrevista de forma directa. Las teorías, los métodos, las ideas, todo viene de Jody. Tras el pronunciamiento de la sentencia, el fiscal del condado de Washington, Eric Clark, formuló la posición oficial de la acusación. Hildebrandt afirmaba regularmente que Dios se comunicaba con ella directamente y le daba indicaciones concretas. Ruby la aceptó como su líder y siguió sus instrucciones. No es una interpretación de la investigación, es el resultado de la pesquisa, consignado oficialmente. Al tribunal llegaron cartas de la familia de Ruby. Su hermano Bo Griffiths, que también había pasado por el programa Connect Science, escribió que Ruby fue alejando sistemáticamente a todos los que le eran cercanos. Primero a él, luego a sus hermanas, después a sus padres y amigos, luego a su esposo y finalmente a sus propios hijos. Los padres escribieron por separado. Describieron a su hija como a alguien que no reconocían. Estaba en un delirio. Había sido lavada de tal manera que no podíamos reconocerla. Pedían al juez clemencia y expresaban la esperanza de que algún día recuperara la relación con sus hijos. Los abogados de Ruby señalaron lo mismo desde otra perspectiva. Hildebrandt la había aislado sistemáticamente de su familia durante varios años. Todos los que podían dudar o contradecir habían sido eliminados de su entorno. La misma mecánica que Jesse Hildebrandt había descrito por experiencia propia. Te conviertes en la única voz en la que confía. El 18 de diciembre de 2023, Ruby pronunció en la sala del tribunal: con el más profundo pesar y dolor, me declaro culpable. El 20 de febrero de 2024, Ruby Franke tomó la palabra en la sala del tribunal. Ambas recibieron 4 condenas consecutivas de entre 1 y 15 años cada una. En total, de 4 a 30 años. El máximo previsto por la legislación de Utah. El fiscal Clark calificó las condiciones en la casa de Hildebrandt como un campo de concentración. Y sobre Hildebrandt añadió: escaso arrepentimiento, amenaza significativa para la sociedad. La hija mayor de Ruby publicó en una red social una fotografía tomada en el lugar del arresto de su madre. La leyenda decía: por fin. Y a continuación, llevamos años intentando informar a la policía y a los servicios de protección. Me alegra que por fin hayan decidido actuar. En la audiencia, Ruby se dirigió a Kevin. Dijo que era el amor de su vida. Dijo a sus hijos que era culpable ante ellos y pronunció: durante los últimos 4 años seguí una guía que me llevó a un delirio oscuro, una versión distorsionada de la realidad que quedó fuera de todo control durante demasiado tiempo, mientras yo me aislaba de todos los que me contradecían. Mientras ella decía esto en la sala, Hildebrandt ya llamaba por teléfono desde la prisión. Las grabaciones de esas llamadas llegaron a la investigación y posteriormente al dominio público. En una de ellas lee una bendición religiosa. Según sus palabras, en ella se hablaba de la fuerza de su ejemplo. Hace una pausa, luego dice: soy una leyenda. El director del documental de Netflix, Evil Influencer, Sky Borgman, quien rodó la película ya después de la sentencia, describió lo que supo sobre su comportamiento en prisión. Seguía haciendo desde dentro lo que hacía fuera. Juzgando por esos datos, no se equivocó, y esto importa no solo como detalle sobre Hildebrandt, importa para entender lo que le ocurrió a Ruby,
porque ante ella había una mujer inquebrantable, una persona absolutamente convencida, y esa convicción no era una fachada. Actuó sobre Ruby, sobre Jesse, sobre los clientes de Connect Science, sobre todos los que estuvieron suficientemente cerca. El fiscal del condado de Washington, Eric Clark, ofreció la calificación oficial tras la sentencia. No crueldad, no patología personal. Sus palabras fueron: "Este es un caso de extremismo religioso". La mujer que escribió "No voy a alimentar al demonio" no se quebró en un momento determinado. Pasó 4 años de radicalización metódica. Cada paso se llamaba crecimiento espiritual. Cada duda, señal de distorsión. Al final de ese camino quedó un único sistema de coordenadas, y en él el sufrimiento del menor era un acto de su salvación. El tribunal no aceptó sus palabras como justificación. 4 condenas consecutivas. Pero como explicación, ¿cambia lo que hubo antes? Los inspectores de los servicios de protección llegaron en 2020 y no encontraron suficiente porque buscaban indicios de maltrato, no de radicalización sectaria. Un canal con 1.000 millones de reproducciones. Una mujer segura con una cámara. Todo eso era real. Y todo eso ocurría en una persona que ya estaba siendo destruida por dentro. Esta no es la historia de un monstruo. Es la historia de cómo una secta se oculta en una familia, en una plataforma, dentro de un sistema de ayuda. Y de que no tiene un rostro fácil de reconocer,